por último, creo que es muy importante también mencionar que, de acuerdo con la reforma constitucional de 2011, existen dos sentencias de la Corte Interamericana que son vinculantes para nuestras autoridades y que en estos temas resultan muy relevantes. Una es la sentencia de Karen Atala e hijas contra Chile, en donde la Corte Interamericana condena la discriminación sufrida por su orientación sexual en su familia y en su vida personal de una mujer chilena, y en donde la Corte se opone a cualquier tipo de justificación moral para discriminar a las personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Por otro lado, existe la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica, conocida como fecundación in vitro, en donde la Corte Interamericana se ocupa de este asunto de la fecundación in vitro, pero también realiza una interpretación muy importante del artículo 22, en donde limita la concepción de la personalidad jurídica desde la concepción o fecundación, lo cual resulta muy importante cuando se está hablando del derecho a interrumpir el embarazo o del derecho a decidir. Creo que nuestras autoridades, todas, deben atender no solamente a las interpretaciones de la Corte Mexicana, que es la autoridad con competencia para determinar el significado de las normas constitucionales, para dar contenido a nuestros derechos humanos, sino que también tienen que atender a las resoluciones de las jurisdicciones a las que México se ha sujetado por la vía de instrumentos internacionales. Esto es una norma obligatoria, es obligatorio por la vía del artículo 1 y del artículo 133 constitucionales, y todas las autoridades, incluidos los senadores y los legisladores en general, están vinculados de manera inmediata a los derechos humanos, por lo que no pueden existir visiones parciales, visiones basadas en la moral personal y pretender imponer a la sociedad estas posturas, estos modelos que se consideran personalmente como los mejores. México es un Estado constitucional de derecho que por lo tanto está basado en el principio de igualdad y no discriminación, y en consecuencia nuestros legisladores tienen que legislar, tienen que diseñar normas que respeten y que nos permitan a todos convivir en paz y en armonía. Por otro lado, me parece muy relevante el discurso que ha venido realizando la Corte desde antes de 2010, desde antes de la acción de inconstitucionalidad. Ya venía desarrollando este discurso sobre el libre desarrollo de la personalidad con un amparo conocido como transexuales, y que me parece que en los últimos 4 o 5 años se ha consolidado esta comprensión de la diversidad sexual y por lo tanto de la diversidad en la composición de las relaciones humanas y de las familias, lo que permite que todas las personas convivamos dentro de un estado en donde no hay modelos únicos ni personalidades o formas de ser correctas. Creo que el hecho de que se instale una comisión para la familia es correcto. Sin embargo, esta comisión para la familia deberá atender al principio de igualdad entre el hombre y la mujer, al principio de igualdad y no discriminación, es decir, atender a las personas independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de su edad, de su sexo, de su nacionalidad y de su religión, y de todas las condiciones que puedan hacernos diferentes como personas. Entonces, me parece que los senadores que integran esta comisión tienen que atender no solamente a las sentencias que he mencionado, sino a todas las interpretaciones obligatorias que ha hecho nuestra Corte y han hecho las jurisdicciones internacionales para poder estar en posibilidades de hablar de una verdadera protección a las familias, porque existe diversidad y la diversidad debe ser un valor dentro de un Estado constitucional.